Código Nacional. El carácter acusatorio, oral y la expeditez de un procedimiento no debe llegar al extremo de incumplir derechos fundamentales como el establecido en el artículo 16 de la Constitución. Los derechos humanos y sus garantías, de las que son titulares el ofendido y la víctima, no se observan en el Código Nacional porque en diversas actuaciones del procedimiento, las cuales son trascendentes para estos, no se establece la participación del asesor jurídico, quien como perito en derecho orienta a víctima y al ofendido para la debida defensa de sus intereses. La omisión resulta así contraria a lo dispuesto en el apartado C del artículo 20 de la Constitución. En el Código Nacional, el Ministerio Público tiene facultades que podrían considerarse extraordinarias e ilimitadas. Está en este supuesto lo que les comenté, la invitación que tienen derecho a plantear al imputado para que se someta a los acuerdos reparatorios, pero también al procedimiento abreviado. Asimismo, es el órgano que tiene facultades invocando la materia de política criminal para no ejercitar la acción penal. Es que el criterio de oportunidad en el Código Nacional se dice que el Ministerio Público podrá decidir el no ejercicio de la acción penal teniendo en consideración, quiero ser precisa, teniendo en consideración cuestiones de política criminal. ¿Cuáles pueden ser estas? Pueden ser de muy diversa naturaleza, la que se le ocurra, y si es un ministerio público imaginativo, figúrense ustedes, de política criminal. Bueno, para no ejercitar la acción penal y en los casos del procedimiento abreviado, solicitar la aplicación de penas inferiores a las mínimas que no están previstas a la ley y que no corresponden al delito de que se trata. El procedimiento abreviado y los acuerdos reparatorios tienen como objetivo principal el pago de la reparación del daño a la víctima o al ofendido o a ambos. Estos implican privilegiar la satisfacción de intereses de tipo económico y la aplicación de sanciones privativas de libertad muy leves, prácticamente simbólicas. Y en este orden de ideas, si el imputado se encuentra en situación de la comisión de un nuevo delito, es muy alta la probabilidad de que lo realice, porque no tendrá ninguna consecuencia, excepto la de carácter económico, como es el pago de la reparación del daño. En el dictamen de comisiones, se manifestó que el objetivo del procedimiento acusatorio adversarial de carácter oral era precisamente no llegar al juicio oral, página 130 del dictamen. En suma, la reincidencia será una constante, se incrementarán los delitos y aumentará, por tanto, el malestar de la sociedad y la desconfianza en las instituciones, que es lo realmente grave. En el Código Nacional la policía tiene atribuciones de gran importancia en cuanto a su intervención inmediata en la preservación del lugar de los hechos, la recolección de indicios, la práctica de, comillas, entrevistas, levantamientos de cadáver y de la cadena de custodia, además de la aplicación de su criterio para dar la intervención, si lo estima pertinente, a peritos en criminalística. Sin embargo, él es, por sus facultades, un perito. La policía que investiga es, en términos del Código Nacional, fracción 11ª del artículo 3º, el glosario, cito: cuerpos de policía especializados en la investigación del delito del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación en términos de lo que disponen la Constitución, este Código y demás disposiciones aplicables. En el juicio oral, el imperio de la discrecionalidad, y estamos hablando de procedimientos penales, donde está en juego la pérdida de la libertad y la pérdida del honor, porque cuando una persona es sometida a un procedimiento penal, la familia recibe un desprestigio
bárbaro en el núcleo del grupo a donde pertenece, del grupo social. Está aquí en juego la libertad y el honor, el buen nombre de las personas. Decía que en el juicio oral el imperio de la discrecionalidad, la aplicación de criterios subjetivos en el ejercicio de las facultades del Ministerio Público, de la policía investigadora, del juez del control y del órgano jurisdiccional, es la característica de este Código Nacional que lo puede definir. En el dictamen de comisiones del Senado de la República, el cual sustituye la exposición de motivos del Código Nacional, en virtud de que este fue producto de la mezcla de varias iniciativas, al dictaminar sobre el criterio de oportunidad, nueva facultad otorgada al Ministerio Público, afirmó que, cito, la aplicación de este principio implica un verdadero paradigma. Oír bien. Significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad y replantear el concepto de justicia. Los criterios de oportunidad consisten en acotados márgenes de discrecionalidad y no de arbitrariedad, a través del cual el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado mexicano. Estos criterios, tal como fueron planteados en el proyecto, no representan en ningún caso mecanismos de despresurización del sistema de justicia penal, sino la expresión de una política criminal enfocada en aumentar la efectividad del sistema de justicia en la persecución de los delitos que más afectan la percepción de inseguridad e impunidad en la ciudadanía. Fin de la cita. Ahora, mi comentario. Este razonamiento resulta contradictorio porque los legisladores que integran uno de los tres poderes del supremo poder de la Federación, artículo 49 de la Constitución, facultado para expedir leyes que tiene observancia obligatoria, justifican la eliminación de la institución de la estricta legalidad, es decir, el principio de legalidad, para replantear el concepto de justicia. Puede ser elástico, subjetivo, de chicle. Tal criterio de los legisladores es contradictorio con su propia función, pues carece de sentido emitir leyes si se justifica y autoriza su no cumplimiento, desnaturalizando con ello el Estado de Derecho. No puede justificarse la existencia de legisladores que se pronuncien por abandonar el principio de legalidad. Esta preocupación que me produjo me llevó al estudio del Código Nacional y advertir múltiples inconstitucionalidades e inconvencionalidades, por lo que motivó este análisis preliminar. Y ahora pregunto a don Carlos, ¿puedo disponer de algo que es un recurso no renovable, del tiempo, para poner un ejemplo de algún texto o algunos textos de este Código Nacional y señalar las inconstitucionalidades, convencionalidades? ¿O le damos fin y damos apertura, si él lo estima pertinente, a preguntas y respuestas? Lo que usted indique, estoy a sus órdenes. Yo quisiera que la decisión la tomara usted, si quiere que pasemos a las preguntas, o si quiere dar una ampliación, como si usted se sienta más cómoda. Los que se deben sentir cómodos es quien me ha aguantado, don Carlos. ¿Y un ejemplo no les gustaría? Bueno, pónganme un ejemplo. Bueno, les voy a leer el artículo 270. Bueno, la versión digital no podía traerla, entonces la imprimí y de aquí voy a sacar el 270.
Jesús mil veces. El policía está facultado para realizar una serie de actos, comillas, de investigación terribles, entre otros. Está la revisión corporal, y él puede tomar muestras de fluidos corporales, vello, cabello, tomar imágenes internas y externas del cuerpo de una persona. Y en el código se establece que la revisión corporal de una persona y el otorgamiento de muestras de sangre, fluidos, etcétera, cabellos, cámaras, debe ser respetando la dignidad de la persona a la que se le van a tomar y con su voluntad. Y si no coopera, ahí está la palabrita cooperan que yo quería que me explicara. No coopera, no dice que sí. De todas maneras se la practican porque le piden autorización al juez de control con carácter urgente y casi inmediatamente la otorga el juez de control. Y les voy a leer el artículo que dice: toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionar. Entonces, no es verdad que sea voluntario. Si la persona, artículo 270, si la persona a la que se hubiere solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas en el artículo anterior, ¿quieren que les lea todo lo de los fluidos? Todo no. Dice, aquí está, dice que aporte voluntariamente muestras de fluido corporal, vello, cabello, examen de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgo para su salud y la dignidad de la persona. ¿Y qué es la dignidad de la persona? ¿Y cómo van a determinar que no corre riesgo su salud? Por lo menos la psicológica, imagínense. Viene, si la persona a la que se hubiere solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas en el artículo anterior, ya las conocen, se negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la policía podrá solicitar, o sea, la policía podrá solicitar al órgano jurisdiccional por cualquier medio la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o de la imagen a obtener. De concederse la autorización requerida, el órgano jurisdiccional deberá facultar al Ministerio Público para que en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se encuentre entre él, ordene su localización, comparecencia a efecto de que tenga verificativo el acto correspondiente. El órgano jurisdiccional, al resolver respecto de la solicitud del Ministerio Público, deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida, en el sentido de que no existen otros medios menos gravosos para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado que resulte igualmente eficaz o idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en atención a la gravedad del hecho que se investiga. En la toma de muestras podrá estar presente una persona a confianza del examinado o el abogado, defensor o en caso de que se trate del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. Tratándose de menores de edad, figúrense nomás, estarán presentes quien ejerza la patria potestad, la tutela, curatela del sujeto. A falta de alguno de estos, deberá estar presente el Ministerio Público en calidad de representante social. En caso de personas inimputables que tengan alguna discapacidad, se proveerá de los apoyos necesarios para que puedan tomar la decisión correspondiente. Cuando exista peligro de desvanecimiento del medio de prueba, la solicitud se hará por cualquier medio expedito y el órgano jurisdiccional deberá autorizar
inmediatamente la práctica del acto de investigación, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en este artículo. Ahora viene mi comentario del libro digital que hice. En esta norma se determina el procedimiento de la toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlo. Respecto de este precepto, las observaciones y argumentos que se manifestaron en relación al artículo 252, que hablaba de que había derecho a esto, que se denomina actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control, son procedentes y válidos también en este caso. Los artículos anteriores, 269 y el 270, que se refieren a la toma de muestras del cuerpo de una persona con o sin su voluntad, cooperando o sin cooperar, vulneran sus derechos humanos y los derechos reconocidos por la fracción sexta del propio artículo 113 del Código Nacional, pues sí, como fue un cóctel de iniciativas, el 113 que dispone del propio Código Nacional. El imputado tendrá los siguientes derechos. Sexto, a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, que induzcan o alteren su libre voluntad, porque ya se está hablando aquí cuando no otorga su voluntad. En este artículo, la autoridad, es decir, la policía, con la autorización del juez de control, ejerce violencia física sobre el imputado al realizar la toma de muestra de sus fluidos corporales sin la voluntad de éste. Tal facultad del juez de control y de la policía, que se establece en los textos del articulado del Código Nacional, son violatorios de los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por lo que no es congruente además con lo que se afirma en el dictamen de comisiones sobre el tema. Señalaron, este código tiene por objeto establecer normas que han de observarse en la investigación, procedimiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales. Asimismo establece que para esclarecer los hechos se debe proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño. Todo lo anterior, dice el dictamen, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Por lo tanto, el precepto objeto de comentario viola lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución en sus párrafos 1, 2 y 3, y lo que disponen los artículos 13 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 5, apartado 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y estos instrumentos internacionales reconocen como derecho humano que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su honra, reputación, y que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Finalmente, en el supuesto de que se llevara a cabo la toma de muestras a que se refiere este artículo que se comenta, sería nula por ser violatoria de derechos humanos en los términos establecidos por la fracción 9 del apartado A del artículo 20 de la Constitución, que señala cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Este es un comentario rápido. Muchas gracias. Decía que agradecemos a la ministra su brillante intervención y accede a contestar las preguntas e inquietudes si es que alguno quisiera formularlas. Gracias. Ministra, antes de nada felicitarla por su ponencia y, como decía el ministro Carlos, las leyes anticorrupción que están por aprobarse en estos días y que tienen repercusión en la justicia administrativa para nosotros. Este código va a aplicar a partir del 2017
para cuando nosotros tengamos que aplicar esas sanciones, como hoy es el Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces es muy importante que estemos atentos a este punto. Quizás ver su punto de vista. Usted acertadamente manifestó y concorda con lo que dice el doctor Sergio García Ramírez. Este sistema de juicio oral está hecho para pura plena negociación, como Estados Unidos, y no evitamos llegar a juicios orales. Procedimiento administrativo, juicio abreviado, que es la manera mejor de resultar para hoy el Ministerio Público resolver estos asuntos sin llegar a juicio oral, permitan que se aplique hasta 1/3 de la pena mínima. Un delito de homicidio, 30 años, la pena máxima, la pena mínima 10, 1/3, 3 años y los beneficios condicionales. Estamos hablando que una persona puede salir en 1 año, 2 años. Comentario le merece el Acuerdo General del Procurador General de la República, Murillo Karam, del año pasado, que permite al Ministerio Público pedirle al juez un día de prisión? Es un acuerdo que está vigente y que permite, dentro de los lineamientos, pedirle al juez, y si el juez, como dice usted, el código lo limita, que no puede aplicar otra pena más allá de lo que solicita el MP. ¿Cuál sería su comentario ahora a ese acuerdo que permite al Ministerio Público solicitar un solo día de prisión? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, aunque no fue motivo de esta directa charla, nuestro código es una copia de los códigos chilenos. Códigos colombianos casi los transcribimos porque así los trajo el modelo chileno, que inclusive ellos nunca tuvieron Ministerio Público. Tenemos un sistema inquisitivo hasta hace unos años, y México tiene Ministerio Público desde 1900. Bueno, somos una tradición, pero quisimos copiar siguiendo esa moda. Y en este caso, si estudiamos los libros de Sudamérica, no existe la vinculación a proceso, solamente México tiene esa vinculación a proceso. ¿Cuál sería su opinión respecto a la aparente cuestión de que en vez de saltarnos del control de detención, imputación y directamente al inicio de la investigación judicializada por el Ministerio Público, por el juez de control, a todavía pasar ese filtro de vinculación a proceso, que lo quieren asimilar, pero que no puede ser igual jamás, como dice don Sergio García Ramírez, al auto de formar prisión? Esas eran mis preguntas para escuchar su opinión, ministra. Gracias. Mire, a la primera, antes que nada, muchas gracias por el interés. Antes que nada, no sé en qué contexto está el acuerdo del procurador en el que autoriza al Ministerio Público a solicitar en sus conclusiones acusatorias, me imagino, y no puede ser así porque sería violar la ley. Quizá autorizó al Ministerio Público a pedir un día de prisión en algún estado de la República donde ya estaba siendo aplicado el Código Nacional, estaba ya siendo objeto de aplicación el Código Nacional, porque acuérdese que se emite este código en marzo de... me parece que en marzo de... déjenme ver, ya requerimos de auxilio. En marzo de 2014 se expide el Código Nacional. Pero antes de que se expidiera, ya algunos estados tenían su código único, que era casi igual al Código Nacional, y ahí se faculta al Ministerio Público en el procedimiento abreviado a ofrecerle al imputado, si acepta la comisión de los hechos, que le aplicará y repare el daño, obviamente, a aplicar pena mínima de la mínima. Antiguamente en los códigos penales se decía que cuando no había pena mínima, en el tipo penal, en la parte relativa a la punibilidad mínima eran 3 días. Como ahora también hay una revolución y se están cambiando los códigos penales, porque ahora ya desapareció el concepto del derecho penal del autor y se fue al derecho penal del acto, y se han cambiado muchas cosas. No sé si se conserve esa línea en algún código ya muy vetusto, porque todo cambia. Sí, el procurador autorizó
al Ministerio Público a que aplicara a que solicitara la aplicación de una pena de un día de prisión, estoy segurísima que fue en algún estado de la República donde estaba vigente este Código Nacional de Procedimientos Penales. Y debo decirle que el procedimiento abreviado solo opera para delitos no graves. Para delitos graves no. Pero hay otras salidas para los delitos graves para no llegar al juicio oral que el tiempo de esta charla dedicado no me permite abusar de ustedes. La otra pregunta fue de que tomamos los contenidos normativos casi literal de los códigos chilenos y colombianos. Mire usted,